Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy traemos a nombre de CIEMBE y CPA, CIEMBE, lo que sería la ponencia titulada Anatomía del brazo. Va a estar a cargo por la ponente Blanca Castillo Coronel, quien es estudiante de medicina del sexto año, tutora de la escuela de CPA Academy, es docente también de la Academia Prepamedic y ponente del proyecto Hermano Mayor 2023. Bueno, Blanca, ya puedes iniciar. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Gracias, Maffer, por la presentación, sino que el Wi-Fi estaba un poco lento y me botó del Zoom. Bueno, miren, chicos, hoy día tenemos la ponencia que es miembro superior, pero específicamente anatomía del brazo. En este caso, pues como verán, anatomía del brazo es poco y es fácil, o sea, no se les va a complicar tanto. En este caso, nosotros, bueno, para hablar, pues, no de anatomía del brazo como tal, tenemos, pues, no al húmero. Y el húmero va a tener, como se puede apreciar acá, un extremo, pues, no, en este caso proximal, el cuerpo del húmero y un extremo distal. Ahora, de aquí, ¿de qué me sirve a mí saber de que en este caso, pues, no, el húmero tiene una cabeza proximal? Porque dentro de esta cabeza proximal voy a tener yo como tal la cabeza, el cuello, y dentro del cuello va a haber un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Cuando yo me refiero al cuello quirúrgico, quiere decir que va a ser en la parte que va a estar más propensa a lesiones. Entonces, si a mí se me lesiona en este caso, pues no, la cabeza, perdón, el cuello del húmero, pues voy a poder lesionar en este caso el nervio radial, pues, ¿no? Que viene por la parte posterior. Ahora, el brazo como tal, pues es la continuación, ¿no? Del hombro hasta la fosa cubital y luego ya viene el antebrazo, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros hablar en sí como tal de la anatomía del brazo, debemos saber que hay dos compartimientos, en este caso el compartimiento anterior y el compartimiento posterior. Ahora, de este dibujo que está aquí, lo que a mí me interesa saber es dónde se inserta en este caso el músculo coracobraquial, el músculo braquial, y en este caso también nos interesa saber dónde se inserta o dónde se origina el bíceps braquial. ¿Por qué? Porque son músculos netamente de la anatomía del brazo. Ahora, si yo ya sé que tengo mi extremo proximal y dentro del extremo proximal, como les dije, tengo la cabeza, ¿no? Que es la que se articula con la cavidad glenoidea, tengo mi cuello anatómico, tengo mi cuello quirúrgico, ¿no? Donde les dije que es donde se puede, pues aquí, ocasionar las fracturas. Y cuando ya lleven traumatología, pues ahí les van a explicar o les van a preguntar, pues, ¿no? Cuando vean o roten, van a ver las fracturas, en este caso expuestas. Ahora también tenemos los tubérculos mayores, tubérculos menores, ¿no? Donde se insertan otros músculos. Ahora, cuando nosotros ya terminamos de hablar, como les dije en este caso de la parte proximal, tienes todo el cuerpo que es la diáfisis, pues, ¿no? Y en esta
diáfisis, como les dije, pues vamos a encontrar, ¿no? La tuberosidad deltoidea, donde se van a insertar el deltoides. Podemos ver que también se puede, pues, ¿no? Originar el redondo mayor, el pectoral mayor, pero les vuelvo a repetir, lo que nos interesa a nosotros es dónde se inserta el coracobraquial como tal y el músculo bíceps, ¿no? Y luego el extremo distal, que en el extremo, pues, epicóndilo medial, el epicóndilo lateral. Ahora, los músculos del brazo, como tal, como, como les dije, en este caso tenemos la del antebrazo y me comprenden tres músculos. El músculo bíceps vemos como tal y llevamos a estos músculos y el primer músculo más superficial que encontramos. Hola, hola. Mafer, avísame cuando se me corta, porfa, porque me bota mi wifi. Ya, como les decía, en este caso tenemos la región anterior y en esta parte de la región anterior se conoce como los músculos que hacen flexión, ¿no? Cadáver como tal, ¿no? Estamos, el músculo superficial que nosotros vemos es en este caso el músculo bíceps, ¿no? Bíceps braquial. Entonces, esto se caracteriza o este músculo se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene dos cabezas, la cabeza larga y la cabeza corta. Entonces, si a mí me preguntan dónde prácticamente se origina la cabeza corta pues se va a originar en la apófisis coracoides. ¿Y dónde se origina la cabeza larga? La cabeza larga se origina en el tubérculo supraglenoideo, ¿no? Pasa prácticamente todo esto y se inserta por atrás. Entonces, una vez que estos dos pues ya se originaron, ¿no? Se unen, forman todo el músculo bíceps y se terminan pues, ¿no? En este caso de insertar en lo que es en la tuberosidad radial, pues no se une y forman todo eso. Entonces, cuando yo hablo, no digo por qué en este caso digo origen y luego por qué digo que se inserta. Porque cuando yo hablo es de dónde se origina el músculo, es la parte menos móvil, ¿no? Es la prácticamente donde no, o sea, donde nace, mejor dicho, el músculo, y donde se inserta es la parte más móvil, la que me va a ocasionar la función, ¿no? En este caso, lo que hace el bíceps braquial es hacer la flexión, ¿no? En este caso del antebrazo, porque como podemos ver, termina, ¿no? De insertarse en la tuberosidad del radio. Ahora, ¿por quién está inervado? El bíceps braquial está inervado, pues no, por el nervio músculo cutáneo, como sabrán, de su plexo braquial, que es la parte C6. Entonces viene este músculo cutáneo a sus ramitas e inerva, pues no, a este bíceps braquial y está, pues no, irrigado también por lo que es la arteria braquial, articulación del antebrazo, del codo, así como también puede hacer la supinación. Ahora, una vez que yo ya vi el bíceps braquial, lo que hago es, supongamos, ¿no? Secciono esta parte y voy a ver otro músculo. Y este otro músculo es el coracobraquial. Y el coracobraquial se caracteriza ¿por qué? Porque va a ser un músculo que va a parecer un anticucho. ¿Por qué un anticucho? Porque va a estar atravesado por el nervio músculo cutáneo. Entonces va a ser fácil de identificar en este caso porque a la vista el primer músculo que yo vea que le está saliendo por ahí un nervio va a ser, pues, ¿no? El coracobraquial. Ahora, esto donde digamos, se origina, pues, ¿no? En la apófisis coronoides, ¿no? Como se ve acá, sigue su trayecto y termina, pues, ¿no? De insertarse en la parte medial o distal, ¿no? Del húmero, como se puede ver, medial y distal del húmero.
como les dije, se inerva, pues en este caso por el músculo cutáneo. Y luego, si seguimos avanzando, ¿no? Más, en este caso, más abajo, podemos ver el braquial anterior. Y este braquial anterior, pues va a estar en la parte medial, ¿no? Del húmero, en la parte también distal. Entonces, lo que hace se origina aquí y termina, pues, ¿no? En este caso de insertarse en la tuberosidad del cúbito y pues también es la flexión de la articulación del codo. ¿Por qué? Porque toda la región anterior se conoce como los músculos flexores y si a mí me dicen la región posterior como los músculos extensores, ¿cierto? Entonces, si a mí me preguntan cuál es la inervación tanto del bíceps, del córaco braquial y el braquial anterior, el nervio músculo cutáneo. ¿Cuál es su función? La función es la flexión del antebrazo y está irrigado ¿por quién? Por la arteria braquial, ¿no es cierto? La arteria braquial viene de la arteria axilar. Una vez que ya pasó en este caso, pues no, el hombro se convierte en la arteria braquial. Braquial, ¿por qué? Porque viene de la parte del brazo. Lo mismo pasa aquí, cuando dice braquial anterior, braquial, pues quiere decir que se origina en el tercio medial, no en la diáfisis del húmero y se inserta en dónde, en la apófisis, perdón, en la tuberosidad del cúbito. Ahora, si nosotros ya hablamos de la región anterior, pasamos a hablar de una región posterior, ¿no es cierto? La parte de atrás, en este caso del hueso. Y en esta parte está solamente un músculo. Y este músculo es ¿por qué? Porque va a tener tres porciones. La porción otra vez larga y como se dice, tríceps, tri de tres, ¿no es cierto? Entonces tienes la porción larga, tienes el vasto externo y el vasto interno. Ahora, esta porción larga se origina, mejor dicho, en el tubérculo infraglenoideo. Ahora, como se recuerdan, en el bíceps, la porción larga o la cabeza larga también se insertaba, ¿no? En el tubérculo supraglenoideo, pero en este caso el tríceps es en el infraglenoideo, es decir, abajito, ¿no es cierto? Entonces, la porción larga se origina ¿dónde? En el tubérculo infraglenoideo, o sea, se va para atrás. Luego seguimos en este caso con la parte, o mejor dicho, el vasto externo o vasto lateral, y en este caso, pues no, este está superior al surco radial, o sea, si nosotros sacamos o seccionamos esta parte que es la porción larga, ¿no? Vamos a poder ver mejor y vamos a encontrar tanto el vasto externo como el vasto interno y vamos a poder ver ahí específicamente qué se origina, pues, ¿no? En este caso, en el surco radial y luego, pues, en la parte que sigue, que es el vasto interno, que ya es más medial y más profundo, tenemos que está, también se encuentra, pero en la parte inferior. Entonces, si nosotros seccionamos todo esto y dejamos al húmero como tal, vemos que el vasto externo va a estar superior al surco radial y el vasto interno va a estar inferior al surco radial, es decir, está más abajo. Ahora, ¿quiénes inervan, mejor dicho, toda la región posterior o quién inerva todo el tríceps? El que va a inervar va a ser el nervio radial. A diferencia de la parte anterior que inervaba el nervio musculocutáneo, en este caso es el nervio radial, que pues se forma el C7 y el C8. ¿Y cuál es la función? Como les dije, que cumple el tríceps, es que va, en este caso, va a ser la extensión de la articulación del codo, no extiende, rota, nos permite girar el hombro. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la función otra vez de la región posterior, que en este caso es el tríceps, va a ser, pues, ¿no? La extensión tanto del antebrazo me va a permitir mover, ¿no? La movilidad del hombro. Ahora acá podemos ver, pues, ¿no? Como les dije, esta sería la parte anterior donde encontramos al nervio músculo cutáneo, que viene sido formado del plexo braquial, y en este caso me da una rama para el bíceps braquial, sigo continuando y me da, o bueno, sigue su recorrido y me va a dar una rama para la braquial anterior, sigo continuando, ¿no? Y sigue su recorrido. Ahora, si vemos ya en la parte posterior o nos imaginamos, ¿no? Que le estamos dando la vuelta a este hueso, podemos ver en la parte de rojo. Y en la parte de rojo es el nervio radial. Entonces, como les dije, el nervio radial continuaba su recorrido y este recorrido a través, pues, no inervaba el tríceps braquial y como podemos ver, el nervio radial también
es quien inerva la parte del antebrazo, pues, ¿no? Por eso es que se puede ver acá la parte de rojo y la parte de amarillo. Ahora, si vemos acá en la mano derecha, podemos ver que todo lo que está aquí es la arteria axilar, ¿no es cierto? Y una vez que ya pasó, como les dije, la cavidad del hombro, se convierte en en la arteria braquial. Entonces, la arteria braquial es la que inerva toda la parte, perdón, la que irriga toda la parte anterior, ¿no? En este caso del brazo. Y en la región posterior, pues esta arteria braquial me va a dar una rama y esta rama se convierte pues en la arteria braquial profunda y es la que me irriga en este caso, pues, ¿no? La parte posterior del brazo, ¿no? Que es el tríceps. Y eso pues sería todo, chicos. Si tienen alguna duda o pregunta, me la hacen saber. Pues es la parte de anatomía de brazo, como les dije, era algo sencillo y fácil para que no se compliquen. Muchas gracias, Blanca, por esta ponencia. De parte de Hermano Mayor y de Siempre, esperamos seguir contando contigo para próximas ponencias. Al público le pido por favor que aún no se retire. Voy a mandar el link de la trivia por el chat porque es indispensable que lo rellenen para poder así confirmar que estuvieron presentes y estuvieron atentos a la ponencia. Les daré un lapso de tiempo de 5 minutos para que puedan rellenar el quiz y sin más que decir, agradecer una vez más a Blanca y a todos los asistentes a esta ponencia.